Dios les bendiga, gloria a Dios. Estoy más que agradecido del Señor por cada uno de ustedes que están aquí dándome apoyo. Gracias por el apoyo que me están dando en los videos, que están comentando. Me están escribiendo personas, me están impulsando, me están haciendo preguntas, me están diciendo que están llevando un estudio de forma sistemática, me están preguntando, me están dando sugerencias y eso me impulsa a seguir grabando. Sé que estos videos pueden ser un poco cansón porque son de temática de estudio, de enseñanza, pero si usted le pone empeño, si usted le pone esfuerzo a esto, usted le puede sacar mucho provecho. Créanme que yo le estoy sacando todo el provecho del mundo a estos estudios. Estoy entendiendo el proceso del canon de una forma bien bonita, gloria a Dios. Y aquí a través de estos videos que comparto con ustedes, puedo sacarle provecho y aprender el por qué tenemos la Biblia que tenemos, por qué 66 libros, por qué no 73, por qué se dejaron algunos libros fuera, por qué otros hubo duda de que estuviesen en nuestra Biblia. Todo ese proceso, gloria a Dios. Recuerde que le dije que en esta jornada que estamos teniendo del canon, íbamos a tener que dar unas 3, 4 clases porque es bien amplio. Mire, el proceso para nosotros llegar a tener la Biblia que hoy tenemos en mano fue bien amplio, bien largo, bien extenso. Fueron unos 1000 y pico de años hasta poder llegar a lo que hoy es la Biblia que tenemos a mano. La semana pasada o en el video pasado estuvimos hablando de la necesidad del canon. ¿Por qué era necesario organizar los libros? ¿Por qué era necesario dividir qué era escritura, qué no era escritura? En ese video que va a estar saliendo una seña por ahí, por si usted no lo ha visto, para que vaya y lo vea y vaya en secuencia. Dentro de esas necesidades era que habían doctrinas falsas, escrituras falsas, el gnosticismo, que es bien amplio y que Juan y Pablo en su momento enfrentaron mucho porque estaba introduciéndose en la iglesia del primer siglo, y todo esto hizo que hubiera una necesidad de dividir qué es lo bíblico, qué es lo verdadero, qué es lo impuro, qué es, gloria a Dios, lo que está fuera de la escritura. Y esto llevó a la necesidad de establecer el canon, de organizar el canon. Hoy estaremos hablando acerca del proceso de canonización. Hoy hablaremos del proceso de canonización. Gloria a Dios. Hemos visto 2 videos ya acerca de canon. Primero estuvimos hablando del canon. Recuerden que canon significa regla de medir o lo que tiene que ver con la autoridad o medidas. Eso significa canon. También estuvimos viendo lo que es, déjenme ver por aquí, vimos lo que es el canon. También vimos la necesidad del canon, que fue el video pasado. Y hoy estaremos hablando acerca del proceso de canonización. ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo? Los diferentes concilios que se reunieron para establecer que si eran libros verdaderos, que si eran libros de mitología, falsos y esas cuestiones. Pero dentro de este proceso hubieron diferentes concilios. Yo le estaré hablando brevemente de 3 concilios que fueron fundamentales en el proceso de la canonización. Porque no le puedo hablar, fueron mucho más de 3, pero no le puedo hablar de todo, pero tampoco le puedo hablar de forma tan amplia, porque sería muy largo el video. Pero dentro del proceso de canonización se llevaron a cabo asambleas, concilios. Eso era reuniones de los padres de la iglesia del primer siglo que se reunían cuando alguien salía con un pensamiento o con una herejía o que tenían duda de si un libro era palabra de Dios, era inspirado o no era inspirado. Se reunían, hacían una asamblea nacional, de un concilio,
el imperio estaba muy de cerca con estos concilios. Inclusive hubieron emperadores que impulsaron estos concilios para poder llevar orden, para llevar un orden a cabo, porque la religión era fuerte, la religión estaba muy de cerca con el imperio, y cuando había un desorden doctrinal, también había un desorden entre el pueblo, había enfrentamiento entre diferentes grupos de pensamientos, de gente que seguían a un pensador, de gente que seguía, no a un pensador, sino a un padre de la iglesia que tenía un pensamiento acerca de si Jesús fue creado, si Jesús fue engendrado, de si Jesús era parte del Dios Trino, o si simplemente fue un ente que fue creado, que eso llevó a un concilio que podemos verlo más adelante. Pero esto causaba división, enfrentamiento, gente que eran llevados a quitarle la vida por esta situación, por creer algo que era contrario a lo que la mayoría creían. Y esto llevaba a que los emperadores eh, llevaran a cabo estos concilios, y los mismos padres de la iglesia se reunían para discutir. Dentro del proceso de canonización hubieron concilios que se llevaron a cabo para ver cuáles eran los libros verdaderos, cuáles eran los libros falsos. Y dentro de estos concilios, gloria a Dios, dice que el propósito de estos concilios de la iglesia fueron convocar históricamente en búsqueda de la unidad, de lo que le hablaba. Se reunían para discutir y tomar decisiones sobre diversos temas doctrinales. Ellos se reunían y no solamente hablaban de un solo tema doctrinal, sino un conjunto de temas, y allí se ponían de acuerdo, y lo que salía de ahí era la línea para llevar. Ya lo que usted creía o pensara fuera de eso, usted era visto como hereje, usted era exiliado, usted era sacado del concilio, de la organización, del área, inclusive donde se vivía. Usted era un hereje que no podía estar con los demás y todas estas cosas. Allí, como bien le decía, se llevaban a cabo las discusiones de Jesús, si era una deidad, del Espíritu Santo, de la fe, de la práctica cristiana, gloria a Dios, y de la naturaleza de las escrituras. Es importante recordar, esto es importante tener en cuenta, que ningún concilio hizo que un libro fuera parte del Nuevo Testamento. No fue a través de los concilios que se hizo que algún libro fuera parte del Nuevo Testamento, sino que ellos aceptaban lo que era escritura, organizaban lo que ya era escritura. Desde que se escribió, esta era escritura y palabra de Dios. Ellos lo que hacían era organizarlo. Ellos no dictaban si esto era escritura o no era escritura. Ellos lo organizaban según las medidas y las reglas y la revelación del Espíritu Santo. No que ellos dictaban, esto es escritura, esto no es escritura. No, 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 no. Mediante la revelación del Espíritu Santo, gloria a Dios, ellos organizaron lo que ya era escritura para tenerlo diferenciado de lo que no era escritura. Tenemos que estar claros con él. Hay unas cuantas funciones más. Los concilios se reunieron para examinar los libros cuestionados en busca de la unidad y el consenso en torno a la canonicidad, distinguir entre lo inspirado y lo no inspirado. Y hay unos cuantos concilios que son bien clave. Nosotros vamos a hablar de 3. No podemos hablar de todos porque son muchos. Pero vamos a hablar de unos que son claves en cuanto al canon. Hubieron más que se reunieron no solo para hablar del canon, sino de otras cosas. Por hoy vamos a hablar de unos cuantos. Y está el concilio de la Odisea en el 363 después de Cristo. Se llevó a cabo en la Odisea. Casi siempre esto llevaban el nombre de la ciudad de donde se reunían. Gloria a Dios. Esto se llevó a cabo en la Odisea. Es inclusive el nombre mencionado en el libro de Apocalipsis, la ciudad de la Odisea. Esta ciudad es mencionada en el libro de Apocalipsis. Este concilio fue uno de los más importantes en la definición del canon del Nuevo Testamento. Decisiones principales de este concilio. Este concilio declaró que todos los libros del Nuevo Testamento, conocidos hoy por la iglesia, eran palabra de Dios.
ellos aceptaron que los 26 libros eran palabra de Dios. ¿Por qué no dije 27? Porque ellos aceptaron 26, pero tenían dudas de Apocalipsis. Entonces dejaban fuera Apocalipsis, no era aceptado. Gloria a Dios. Temporalmente ellos lo sacaron, lo dejaron fuera, porque tuvieron dificultad con el Apocalipsis por su naturaleza, de toda esa simbología, ese contenido apocalíptico, ese enfoque futurista. A ellos como que no le quedaba claro de que era palabra de Dios. Entonces, por eso, en este concilio, ellos, bueno, los 26 lo aceptamos, pero Apocalipsis no. Apocalipsis no nos deja como bien claro. Aunque después, tiempo después, el libro de Apocalipsis fue incluido, pero esto fue en otro concilio. Pero en ese primer concilio ellos como que sintieron que este libro que no, como que no nos cuadra y lo dejaron fuera. Luego está el concilio de Cartago, el 367 después de Cristo. El contexto histórico celebrado en el norte de África, presidido por Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, muy influyente en la iglesia. En Cartago se llevó a cabo el segundo proceso, la segunda etapa de canonización del Nuevo Testamento. Y Agustín de Hipona, reconocido teólogo y autor de la Ciudad de Dios, estos padres de la iglesia del primer siglo tienen muchos escritos. Inclusive se dice que tienen tantos escritos del Nuevo Testamento que si perdemos el Nuevo Testamento, con todos los escritos que ellos tienen, se puede recopilar el Nuevo Testamento por completo. Dice que él vivió en una época de crisis del Imperio Romano, cuando Roma caía ante los bárbaros. Se preguntaba cómo Dios permitía la caída de Roma, considerada una bendición para la iglesia, porque Roma fue considerada en su momento una bendición para la iglesia, porque dio apertura. En su momento el imperio se asoció a la religión y en su momento le dio poder a la iglesia. La importancia de este concilio. En el concilio participaron las mentes más brillantes de la iglesia de este tiempo. Buscaban afirmar la fe y preservar la verdad bíblica en medio de tiempos difíciles. La decisión de este concilio, el concilio de Cartago, reconoció oficialmente los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos. Avanzó un paso más que el concilio anterior de la Odisea. Ya dice, bueno, mira, nosotros hemos estudiado el Apocalipsis, hemos puesto o pasado esto por las medidas que tenemos y esto sí es el libro de Dios, y ahí lo introducen y pasan a ser los 27. Gloria a Dios. Ahora vamos con el concilio de Hipona, 419 después de Cristo. El contexto de este concilio fue celebrado nuevamente al norte de África. Su propósito fue reafirmar la decisión del concilio de Cartago en el 397. Ante desafíos externos de fuera, proclamó oficialmente las creencias en los 27 libros. Hizo como una reafirmación de los 27 libros. Se reunieron para eso. La naturaleza de este concilio, los concilios no dieron autoridad a los libros del Nuevo Testamento. Recuerde y tenga pendiente esto. Reconocieron la autoridad divina que ya existía en ellos. Fue el Espíritu Santo quien guió al pueblo de Dios en este proceso. Ellos no le daban la autoridad a los libros. El Espíritu Santo, desde que se escribían, era quien le daba la autoridad. Ellos simplemente reconocían estos libros. Habían diferencias doctrinales en la Iglesia Católica Romana. Considera que la Iglesia produce la palabra de Dios. Ese es el problema de la Iglesia Católica. Ella entiende que la Iglesia Romana Católica entendía que la Escritura, la Iglesia, era que producía la palabra de Dios y no la palabra de Dios que producía la iglesia. Entonces, al tú considerarlo, a ellos considerarle que la iglesia producía la palabra de Dios, los ritos y la ceremonia que ellos tenían la ponían al mismo nivel que la palabra de Dios. Pero cuando tú reconoces de que es la palabra de Dios quien crea la iglesia, de ahí es que sale la iglesia, entonces tú tienes la palabra por encima. Y ese era el problema y el conflicto que ellos tenían.
que no era que la iglesia salía de la escritura, sino que la escritura salía de la iglesia. Y eso hacía que ellos cometieran ciertos errores. Los reformadores protestantes como Lutero y Calvino afirmaron que la palabra de Dios produce la iglesia. La palabra de Dios es quien produce la iglesia. La iglesia, por lo tanto, está subordinada a la palabra de Dios y no por encima de ella. Calvino, protestante, gloria a Dios, y Martín Lutero vieron esta situación y en la Reforma Protestante dicen, no, espérate, no es la iglesia quien produce las escrituras, es las escrituras quien produce la iglesia. Entonces la escritura está por encima de la iglesia por encima de la escritura, y estos rituales fuera de las escrituras tenemos que sacarlos de aquí. Y ahí es que se arma el desorden de la Reforma Protestante en el 1545 o 1514, estoy confundido ahí, pero fue por los 1500 por allá que se arma la Reforma Protestante. 31 de octubre, ciertamente, estamos casi celebrando la Reforma Protestante, que el enemigo ha querido empañar el 31, gloria a Dios, con el asunto de Halloween. Nosotros como cristianos, el 31, debemos de subir una imagen de la Reforma Protestante para que no quede esclizado y empañado por el Halloween, que el Señor reprenda al diablo. Ese día se celebró la Reforma Protestante y usted tiene que tener esta fecha pendiente, inundar su estado y sus redes sociales de aquel evento, gloria a Dios, que fue guiado. Si usted lee la historia, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es otra clase que la vamos a abrir y la vamos a tener acerca de historia de la iglesia cristiana. Bendito sea el nombre de Jesús. La importancia histórica. El emperador, la importancia histórica del Concilio de Hipona. El emperador Teodosio declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. Fue necesario reafirmar el canon bíblico para mantener la unidad de la fe. El obispo de Roma comenzaba a ganar influencia entre las iglesias. Resultado del concilio, se reafirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios. El concilio no creó al canon, sino que reconoció lo que ya era palabra de Dios. Esto se ha repetido unas cuantas veces para que lo tengamos claro. Clasificación de los libros. Mira, hubo una clasificación de los libros y hubo dos categorías principales. ¿Y cuáles eran? Los homolegoumena. Discúlpenme que esto es griego. Del griego homo, que es el mismo, y luego palabra, o sea, la misma palabra, gloria a Dios, la misma cosa. Hablar el mismo lenguaje, hablar del mismo Cristo con un mismo mensaje. Esto significaba lo homolegoumena. Pero también estaban los antilegoumena, del griego anti, que es contra, y luego palabra. Libros que en algún momento fueron debatidos por no coincidir del todo con el consenso general. Y ahí se estaba dividiendo lo que es palabra, lo que no es palabra. O sea, ya desde ahí ya se estaba, mira, esto no es palabra, esto va contra la palabra, esto sí es palabra, esto sí es escritura. Hubieron unos libros puestos en dudas. En estos concilios que se llevaban a cabo o que se llevaron a cabo en este proceso de canonización, hubieron libros que hoy tenemos a la mano que fueron puestos en duda, fueron cuestionados por algunos padres de la iglesia primitiva del primer siglo, gloria a Dios. Entonces, al ser de reputación dudosa, según ellos, según el contenido que tenía el libro, de la forma que fue escrito, los detalles que le faltaban, ellos los pusieron en duda, pero cuando lo estudiaron en sí, cuando vieron el contenido, cuando vieron el asunto, dijeron, no, pero esto es palabra de Dios, esto es palabra del Señor, gloria a Dios. Uno de ellos fue Filemón, que en lo adelante o ahora vamos a estar estudiando esto. Miren, Filemón
cuando los padres de la iglesia en el primer siglo vieron esto, dijeron, pero esto es un documento, esto es una carta personal de Pablo hacia Filemón, esto no tiene nada que ver con las escrituras. Pero cuando estudian el libro, que ven la profundidad del mismo, dicen, no, pero esto es pura escritura de Dios. ¿Por qué? Porque el libro o la carta de Filemón trata de un esclavo llamado Onésimo. Filemón era un hombre cristiano que en su casa, en su hogar, se llevaba el evangelio, se realizaban actividades eclesiásticas, había una comunidad de la iglesia. Al parecer, Onésimo le robó algo, salió corriendo. En tiempos antiguos, en el tiempo del Imperio Romano, un esclavo salir huyendo de su amo era digno de cárcel, de azote y hasta de la muerte. Cuando se encuentra con Pablo en Roma, en la cárcel, no sé si fue que él le contó, no sé, Pablo le predicó, Onésimo se convierte, Onésimo le habla de Filemón, pero ahí Pablo entonces escribe una carta y la manda con el mismo Onésimo a Filemón. El esclavo Onésimo va con esa carta donde Filemón, y Pablo inclusive en la carta le dice, mira, este es un esclavo inútil, pero ahora se ha convertido al Señor, ya no lo reciba como esclavo, ahora recíbelo como un hermano, perdónalo, y si hay algo que él te debe, yo lo pago, yo me hago cargo, pero recíbelo en el amor de Cristo, pero ya no como esclavo, sino como un hermano. Gloria a Dios, acéptalo. Él estuvo conmigo, se convirtió, ahora es de nosotros. Cuando ellos leen el contenido de la carta de Filemón, de Pablo a Filemón, dicen, no, pero esto es puro evangelio, esto es perdón, esto es reconciliación, esto es que en Cristo ya todos somos iguales, no somos esclavos a Amón, sino somos hermanos en Cristo, somos hechuras de Él, y ven que el contenido de esta carta es puro evangelio. Tuvieron que aceptarla. Tuvieron que ponerla dentro del canon. Gloria a Dios. Otro de los libros que fueron puestos en duda, o las cartas, es la de Hebreo. Gloria a Dios. La del libro de los hebreos, del libro de la carta de Hebreo, perdón. Se encontró dentro de los antilegoumena, es decir, los libros que no fueron aceptados de inmediato dentro del canon bíblico. La razón principal de la duda, una de las razones, fue que el autor es desconocido. El libro de Hebreo es anónimo y, a diferencia de otros textos, no se pudo confirmar que fuese escrito por un apóstol ni por alguien asociado. Miren, el libro de Hebreos, hay muchas personas que se lo atribuyen a Pablo, pero Pablo, perdón si digo libro o carta, la carta a los hebreos, algunos la asocian de que fue escrita por Pablo, pero Pablo en sus cartas siempre empezaba saludando y poniendo su nombre. El libro de Hebreo, al tener o a estar escrito de forma desconocida, ellos decían, tenían en duda, ni es un apóstol, ni dice que fue un apóstol, ni fue alguien que estuvo de cerca con el apóstol o anduvo con el apóstol. Pero cuando empiezan a estudiar esta carta, que ven el contenido que tiene, se dan de cuenta, uno, que es una persona que conocía bien de las escrituras, porque es una comparación del Antiguo Testamento y todos los pactos y todos los rituales eclesiásticos. Es como un mini Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, pero reformado. La carta a los hebreos es algo profundo, es como la actualización del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, el cumplimiento en Cristo. Cuando ellos ven el contenido de la carta a los hebreos, ellos dicen, no, pero esto es puro evangelio, esto es pura palabra de Dios, esto no se puede quedar afuera. Y si usted ha estudiado el libro de los hebreos, miren, hace comparación de Cristo
con los ángeles y Cristo queda superior a los ángeles. Hace comparación a Cristo con los sacerdotes y Cristo pasa a ser el sacerdote por excelencia y por encima de los sacerdotes. Hace comparación con Melquisedec, a Jesús según el orden de Melquisedec. Melquisedec, que recibió diezmo cuando ni siquiera se hablaba de diezmo de Abraham, era rey, era sacerdote. Jesús es rey por excelencia, sacerdote por excelencia. Dice que Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz, Jesucristo, rey de paz. Es un asunto teológico tremendo, tremendo, tremendo. Cuando ellos ven el enriquecimiento de lo teológico de esto, tú dices, no, esto no se puede quedar fuera. Estamos hablando de los libros que fueron puestos en duda en el proceso de la canonización. Esto se llevó a cabo en los diferentes concilios que ya hablamos en minutos pasados. Otros de los que fueron puestos en duda fue primera, segunda y tercera de Juan. Esto, sorprendentemente, las 3 cartas de Juan fueron colocadas en categoría de antilegomena, es decir, libro cuya canonicidad fue discutida en los primeros siglos. Razones de duda. Estas cartas son anónimas, no reclaman su auditoría directamente, además son breves y sus destinatarios son desconocidos, lo que indica que no estaban dirigidas a una persona o a un grupo específico. Y era de circulación bien limitada en aquellos tiempos. Circuló poco, todas estas cosas. Hizo como que se fuera puesta en duda, es anónima, no se dice a quién se le envía, no circuló mucho, pero cuando también ellos estudian estas cartas, reconocen que las cartas son pura teología de Juan. Su estilo, su vocabulario, su énfasis hacia el amor, hacia la verdad, hacia la comunión, reflejan el pensamiento del apóstol. Entonces se dan de cuenta, no, pero esto es escritura de Dios. Aunque fueron puestos en duda, se dieron cuenta que era palabra inspirada. Otro que fueron puesto en duda, o fue puesto en duda, fue segunda de Pedro. Primera de Pedro no tuvo ningún problema en ser aceptado. Ellos la estudiaron, esto es. Pero en segunda de Pedro, Pedro habla acerca de eventos futuros y ellos lo ponen en duda. De igual forma, cita libros antilegoumenas, o sea, libros oscuros, libros ocultos, los libros que fueron dejados fuera. Como ven que segunda de Pedro tiene estos eventos apocalípticos, ellos lo ponen en duda y dicen que este libro menciona de documentos que no eran canónicos, de documentos, déjame ver específicamente, de documentos, a ver, había tomado tomado documentos de la epístola de Judas, que también había sido cuestionado en esa época por su Judas fue puesto en duda, porque Judas menciona libros apócrifos en su escritura. Segunda de Pedro, Pedro viene y cita a Judas, que Judas citó escrituras apócrifas. Entonces ellos pusieron en duda, esta gente están mencionando o tomando cita de libros apócrifos. Por eso fueron puestos en duda y por poco quedan fuera, igual que segunda de Pedro como Judas. Pero esto no importa porque verdad es verdad, no importa de dónde se tome. Tú la puedes tomar de un libro apócrifo, tú la puedes tomar de los libros aceptados. Si es verdad, es verdad. Pablo en su momento citó filósofos que dijeron verdades y él lo tomó, lo citó, haciendo referencia de que la verdad es la verdad, ya sea que la haya dicho un apócrifo, ya sea que la haya dicho un antisemita, verdad es verdad. Y ellos, al estudiar a Judas, al estudiar a segunda de Pedro, ellos dicen, no, esto es escritura de Dios. Lo que ellos citaron es una verdad, aunque haya sido citada de estos libros. Por último, para cerrar, Apocalipsis. Este fue uno de los que más problemas dio para ser aceptado. El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue considerado parte de los antilegoumenas, es decir, libros
discutidos dentro del canon. Fue el más debatido del Nuevo Testamento, principalmente por su lenguaje simbólico y su contenido difícil de interpretar. Es que le digo, hasta ahora, hasta hoy, yo no me he sentado a leer el libro de Apocalipsis. Yo he leído reseñas, tengo un libro que me regalaron por ahí, inclusive de Apocalipsis, que habla acerca de Apocalipsis y Daniel, porque son libros que hablan de eventos futuros y de forma simbólica, para yo poder sentarme. Hay gente que se sientan a interpretar la simbología. Yo respeto eso. Yo, para poder leer Apocalipsis, voy a tener que sentarme con ese libro, esas simbologías, esos asuntos, y lo voy a hacer con mucho cuidado. No me detengo a hablar mucho de él, al menos que el Espíritu Santo me diga, me revele algo, porque hay mucha simbología, hay mucho asunto. Por mucho tiempo se tuvo a la Iglesia Católica como la Gran Ramera, después eso cambió, porque leído desde el Apocalipsis, muchas personas han hablado muchos disparates del Apocalipsis, lamentablemente. Así que eso, para usted leerlo, pida al Espíritu Santo que le ilumine, que le ilumine. Que inclusive los padres apostólicos, los padres de la Iglesia Apostólica del primer siglo, inclusive lo pusieron en duda, inclusive tomaron su lucha para poder aceptarlo como libro o palabra de Dios. Esto es proceso de canonización. Hemos visto los libros que han sido puestos en duda, el proceso que se llevó dentro de los concilios para aceptar unos libros, para dejar fuera otros libros. A modo de conclusión, dice aquí, al inicio de la exposición acerca del canon, se dijo que la canonicidad es una declaración de fe. Adicionalmente, hacer una declaración de fe, sin embargo, hay visiones históricamente históricamente informadas que hacen muy creíble esta declaración de fe. Ha habido 1700 años de consenso que estos 27 libros, a los cuales los cristianos llaman Nuevo Testamento, son hechos la divina palabra de Dios. Aunque nosotros lo creemos por fe y entendemos que es por fe, debemos de tener en cuenta que también hay mucha información, también hay historia, también hay documentos, concilios, asambleas que se llevaron a cabo, por la cual nosotros podemos dar fe y testimonio que es palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto ha sido el proceso de canonización. Vamos a dar un último paso del canon, y es el contenido del canon, para ya luego entrar a Mateo, Marcos, Lucas, y cada uno desarrollar el estudio de cada uno, en qué tiempo se escribió, contexto político, geográfico, y así sucesivamente. Le doy gracias por llegar hasta aquí, gracias por el apoyo, gracias por comentar, gracias por estar ahí. Gloria a Dios, sigan escribiendo, sigan dando referencias, sigan comentando y diciéndome qué puedo arreglar y qué no puedo arreglar, pero traten de llevar este estudio de manera sistemática para que le saquen provecho. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos en una próxima entrega de un próximo video. Gracias. Dios le bendiga.